Hola, hijos de Newton. Ya lo habíamos avisado, América Latina es especialmente frágil a esta crisis. Por desgracia lo tiene todo. Mucha pobreza, economías frágiles, altos índices de criminalidad, violencia, narcotráfico, gobiernos corruptos. Pero hay tres factores significativos que hacen que México sea un lugar especialmente vulnerable ante esta crisis sanitaria. Va a haber y ya está habiendo mucho sufrimiento. Y esto se puede parar, pero hay que actuar ya. Les cuento más. Lo he dicho en muchos vídeos sin querer apuntar a ningún lado. No sean España. No quise hacerlo porque no es mi intención y nunca lo será, dar un discurso político, y menos en esta situación de crisis. Es momento de permanecer unidos. Pero eso no significa permanecer ingenuos e ignorantes. Más que nunca, hoy el conocimiento salva vidas. Y hay muchas cosas que tienen que saber. Yo estoy aquí, en España. Sí, uno de los países más infectados del mundo, posiblemente, y esto lo veremos, consecuencia de ser uno de los peores países que ha afrontado esta crisis. Y yo veo los errores cometidos por mi gobierno, por mi país, ahora que ya son muy evidentes desde este conocimiento a posteriori, y hay varios mensajes que yo les quiero transmitir. Pueden pensar en mí casi como una persona que viene del futuro, porque España es una especie del futuro de México, en pocos días. Así que les traigo mensajes que yo creo sirven como aprendizaje. Bueno, aprendizaje de lo que no hay que hacer si no quieren ser España. Vaya, el primer mensaje es que esta enfermedad sí es seria. Les dejo por aquí un enlace a un vídeo que hizo un compañero médico. Esta enfermedad ha sorprendido a cada país por donde ha pasado. Pues bien, yo creo que a estas alturas no debería sorprender a ningún país más. Es evidente, está ahí. Este virus tiene una capacidad de contagio que sobrepasa todas nuestras capacidades. A estas alturas, aislar el riesgo es imposible. Ya debería estar suficientemente claro. No se puede huir de esto. Va a venir y no hay ninguna forma de evitarlo. Un altísimo porcentaje de la población mundial tiene que pasar por esto. La cuestión es cómo hacerlo de la manera menos trágica. Y esto viene porque yo he visto mensajes que intentan minimizar el impacto de la epidemia con una lectura falaz de los datos. Este de hecho va a ser el tema del próximo vídeo, cómo interpretar bien los datos y no dejarse llevar por esos comentarios falaces. La segunda cosa que tienen que saber, fundamental, un mensaje muy importante, es que la forma de propagarse de esta enfermedad sigue una tendencia muy peligrosa que llamamos exponencial, lo cual no debe despistar tras ese nombre opaco. Lo que muestra es una realidad muy dura. Mientras que de los 20 a los 500 casos se puede tardar 2 semanas, de los 500 a los 1000 puede ser unos pocos días, de los 1000 a los 5000 puede ser en nada. Sin asustar, para mitad de abril México podría tener, no sé, 500.000 de infectados fácilmente. Y esto tampoco es muy discutible. Y el tercer mensaje es que este virus no solo ataca a personas de forma individual, ataca a todo el sistema. Esto incluye la economía de un país, por supuesto, de esto ya hemos hablado, tanto como a los servicios sanitarios. Por eso que hay que pedir solidaridad, porque individualmente estamos todos cubiertos. En cierto sentido, a nivel colectivo nadie se salva de esta pandemia. Ténganlo claro, por eso que la negligencia individual es tan peligrosa. Tanto daño hace destrozar la economía como bloquear la sanidad. Es precisamente sobre esto sobre lo que trata este vídeo. Y esto que les he contado yo lo sé porque ocurre en cada uno y todos los países del mundo, desde los más ricos a los más pobres, a lo ancho y largo del planeta Tierra. Se ha repetido siempre la misma situación. Pero hay ciertas particularidades que no he contado que hacen que México no sea cualquier país ante esta crisis. Es uno especialmente vulnerable. Vamos con él. Sí, estamos hablando de un país especialmente grande, por lo que es mucho más difícil controlar la propagación del virus, como pasa con Estados Unidos. Además, es fronterizo con este país, el que más contagios tiene hasta la fecha y el que más rápido crecen estos. Algo parecido a lo que le pasó a España con Italia. Y el tercer punto sobre el que más quiero hablar en este vídeo, el deterioro de la ciencia y el maltrato a la sanidad que se da en ese país, especialmente preocupante en las últimas noticias que he recibido. Y se le puede dar muchas vueltas a cómo solucionar este problema, cómo minimizar la tragedia, cómo actuar ante esta situación. Lo que está claro es que tenemos tres factores. Uno es obvio, los representantes, los gobernantes, las medidas oficiales. Por otro lado tenemos el sistema médico de un país. Y por último tenemos la acción ciudadana. Estas son las tres formas que tenemos de responder ante esta crisis. Pues aquí tengo buenas y malas noticias en el caso de México. La mala es que sobre la primera, sobre la que he dicho que no me voy a pronunciar, no depende de nosotros. Nuestro presidente es nuestro presidente, al menos por el momento, y sus medidas, las que tome, apenas podemos cambiarlas. Pero vamos con las buenas noticias, que es el verdadero motivo de este vídeo. Ya lo analizamos en este vídeo que dejo por aquí. La capacidad mundial de atender una crisis sanitaria de este calibre es deficiente. Casi ningún país aprueba al respecto. Y esto es algo sobre lo que habría que reflexionar. Y ya aquí nos lo contaba ahí. México no es una excepción.
tiene un sistema sanitario que no es óptimo ante esta circunstancia. Esto es algo que siempre hay que tener presente. Y revisando la opinión de médicos que están allí en el país, la situación es bastante preocupante, por lo que me han contado. En los últimos años ha habido recortes a todos los niveles que han llevado a la quiebra la misma sanidad. Esto ha producido el cierre del Seguro Popular y con ello muchísimos programas de lucha contra el cáncer o de la salud en la tercera edad. Así que en estas circunstancias llega la mayor pandemia de nuestra era. Y antes de golpear al país ya hay falta de material médico, se evidencia la falta de camas y de personal, y estos mismos tienen que autoorganizarse y comprar material médico ante la falta de liderazgo y coordinación. Un personal que cobra una miseria y que va a sufrir las consecuencias de cada error. Y no hay que olvidar que hay dos riesgos colaterales de esta gran pandemia más allá del obvio: que la gente muera por el virus. Uno es el colapso económico. Pues imagina un país sumido en la pobreza absoluta. Millones de personas podrían morir en un país que, como ya sabemos, presenta un gran índice de pobreza. Esto no lo podemos ignorar. El segundo es el colapso del sistema sanitario. Imagina tú los hospitales llenos de enfermos de coronavirus, apilados en los pasillos porque no tengan dónde atenderlos, con los médicos desprotegidos por no tener material médico adecuado. Un paciente que llegue con un infarto, con una infección o con un golpe no podrá ser atendido por el personal médico. Podría llegar incluso el trágico caso en que se infecte un porcentaje alto de los sanitarios del país. Esto ya está pasando en España y en Italia. Hasta un 20% de los infectados son personal médico. ¿Quién atiende entonces los hospitales si todos los médicos y enfermeras están enfermos? En España ya hemos llegado al punto de dejar morir personas que en otras circunstancias sí podrían salvarse. Se llama triaje. Eres muy mayor, te dejamos morir porque no tenemos equipo médico. Esto va a pasar también en México y pasará más cuanto más saturado esté el servicio médico. Pero igual es que ni siquiera has pensado en lo peor de todo esto. A las personas enfermas de coronavirus, al menos en España, para evitar más contagios, las aíslan completamente, lo cual implica que no pueden ver a sus familiares. Así, una persona que muere por esta enfermedad muere sola, sin el consuelo de ver y despedirse de las personas que quieren. No reciben velatorio ni funeral. Esto va a pasar en tu país. Y no lo olvides, pasará más cuanto menos actúes con este tercer factor que comentaba: la acción ciudadana. Y perdona que te cuente todo esto, que es muy duro, pero es la realidad. Pues sí, con esto introducimos el tercer punto sobre el que quería hablar: las buenas noticias. La acción ciudadana es un elemento fundamental. Te cuento por qué. Entonces, si el mayor riesgo es el colapso del sistema sanitario, la mayor forma de combatirlo será la prevención, evitar contagios y contagiar a otras personas. El virus se propaga de forma muy silenciosa, por personas que en muchos casos ni siquiera saben que lo tienen, y en muchos países no tienen la capacidad de tomar muestras de forma masiva. Así que la única forma de reducir la propagación del virus saturando el sistema sanitario es con la distancia social y ciertas medidas mínimas. Dejar de dar besos y abrazos, lavarse las manos con mucha frecuencia, no tocarse tanto la cara y los ojos y, muy importante, proteger a nuestros mayores. Y es que es muy tentador sentirse fuerte por ser joven, pero recuerda por ejemplo el paciente 31 de Corea. Él solito fue capaz de infectar a 1000 personas. ¿Te imaginas ser tú esa persona? ¿Ser el culpable de la muerte de otros? Que podría ser tu madre o tu abuelo, simplemente por ser tan irresponsable de ir sin protegerte con un cubrebocas o irte de fin de semana. El problema, y este es el verdadero motivo de este vídeo, es: ¿y cómo le explico esto a una persona que no sabe nada de ciencia o peor aún, que no cree en la ciencia? Por eso que me resulta muy preocupante el modelo y el ejemplo que dan los dirigentes y el mensaje institucional que se da en México como ejemplo de pensamiento mágico, milagroso, religioso, que me atrevería a decir que en muchos casos es anticientífico. Sí, la religión puede aliviar nuestras penas y angustias, y nuestras creencias nos pueden ayudar en muchos momentos de nuestras vidas, si es que tienes este tipo de creencia. Pero te lo aseguro yo, en el contagio del coronavirus no ayuda para nada. Ninguna estampita te va a salvar. El procedimiento por el que se contagia y cómo ataca nuestro cuerpo se conoce perfectamente y solo se puede atender desde un punto: desde la ciencia. Una ciencia que es nuestra mejor arma para esta crisis, una crisis sanitaria global. Es más, me atrevería a decir que no es solo la ciencia quien tiene mucho que decir aquí, también es la divulgación de la ciencia, que tiene una importancia crítica en la acción ciudadana. Obviamente, un pueblo ignorante es un pueblo vulnerable, frágil. Piensa que nuestro enemigo es un agente nanométrico, imposible de ver o sentir,
pero con efecto inmediato en nuestra salud. La forma de combatirlo es muy sencilla, pero es fundamental dos aspectos para poder hacerlo. Primero, confiar en los expertos científicos, médicos, cuya palabra extendemos nosotros, los divulgadores. Y segundo, tener las herramientas necesarias para entender por qué eso es necesario. Así que necesitamos que se entienda el papel del jabón y de las mascarillas o la importancia de toser en el codo. Y luchar contra los mensajes dañinos como que se cura el coronavirus bebiendo un vaso de agua a 27 grados. Y para eso la ciencia, la divulgación y la acción ciudadana son fundamentales. Y es que tú puedes parar esto. Reduce tu distancia social. Toma nota de las medidas que hay que tomar. Comparte información fiable. Cuéntalo a otros. Rebate a quien se apoya en el mensaje mágico o milagroso o conspirativo, por favor. Y sé sobre todo muy responsable. Una cuarentena no son unas vacaciones. Si no lo haces por ti, hazlo al menos por los más débiles. Tu actitud puede salvar vidas. Espero que todo esto también sirva para que los gobiernos reconsideren la importancia de la ciencia y también de la divulgación. Sagan lo decía en Cosmos, Hipatia murió y la biblioteca de Alejandría ardió en llamas porque el pueblo nunca llegó a entender la importancia del conocimiento. La divulgación hace que las personas participen de la ciencia y reconozcan su relevancia. Por más inversión en sanidad, por más inversión en ciencia y por más divulgación. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que este vídeo les sirva un poquito para situarte dentro de esta gran crisis. Vienen un par de vídeos más acerca de esta cuestión, sobre cómo interpretar los datos, cómo estar atento a lo que está ocurriendo y cómo evitar esos razonamientos falaces. Pues esto ha sido todo. Espero que te encuentres muy bien. Protege y protege a los demás. Hasta la vista, compañero.